el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. Hoy me encuentro en Cucuó, en la comunidad religiosa de las Hermanas Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Y aquí funciona una escuela llamada, ¿cómo se llama la escuela? Instituto Santa Marta. Bien. ¿Desde cuándo que funciona aquí? Bueno, tengo entendido de que aquí en este pueblo funciona desde 2001, pero ya funcionaba mucho antes en Hernandarias. En Hernandarias ya no habiendo necesidad, porque creció tanto la ciudad que había ya muchas escuelas y entonces las hermanas creyeron que ya no había necesidad, entonces esta escuelita se trajo a este pueblo que desde 2001 funciona aquí la escuela Santa Marta. Es una escuela de cocina, corte y confección, ¿verdad? Y manualidades. Y manualidades. Muy bien. Ahora, para que todas podamos hablar, ellas son las alumnas, unas de las alumnas, ¿verdad? Porque son muchas. Sí. Creo que son 80. ¿Cuántas son? 30 alumnas, pero aquí están 2, 4, 6, 7. Un número simbólico, una multitud. Número 7, la perfección. Vamos a hacer un jueguito para ir presentándonos. Yo me voy a presentar a ustedes, yo creo que todas me conocen ya. Soy la hermana Severiana. Aquí viví 5 años, desde 2007 creo, o 2005 o 6, no me acuerdo bien, pero yo creo que me quedé 3 años enteros, así, haciendo mi misión. Acompañé la pastoral juvenil, la catequesis y de todo un poco en este pueblo, ¿verdad? Y viví mis años de juventud maravillosos también con los jóvenes que en esa época me acompañaban. Ella es una de esas jóvenes. ¿Cómo te llamas? Fanny Pérez Portillo. Fanny Pérez. Era una de las jóvenes que estaba en el colegio también, ¿verdad? Estudiando en esa época. Ya había terminado. Ah, chulina, ya. Pero era del grupo juvenil, ¿verdad? Del grupo juvenil. Sí. ¿De qué? Pues, ¿de acá del pueblo o de...? Acá del pueblo. Ah. Va ahí, me acuerdo. Bueno, entonces, este jueguito yo voy a pasar a ella. Así vamos a jugar. Ella se va ahora a presentar. Ahí se va. Y el micrófono vamos a presentar. Vamos a decir nuestro nombre y qué cosa nos gusta hacer más en la escuela. Mi nombre es Aida Guerrero. Y lo que me gusta más es el tema de la cocina. Muy bien, muy bien. Ahora ataja el hilo, deja un pedazo de hilo, vas a atajar. Nos vamos a soltar porque vamos a hacer un tejido. Ahora vas a dar a quien vos crees que... ¿A quién vos querés para que se presente? Hola, yo me llamo Kimberly Domecq y estoy acá hace 1 año. Y lo que más me gusta es la parte de la cocina, porque acá con todas aprendemos ya sea una receta nueva o el compartir. Si Muy una bien. sabe más, comparte su sabiduría. Sí, su experiencia. ¿Él es tu hijo? Sí, mi ¿Cómo se llama? Eleazar. Eleazar. Sí. Gianluca, él también es un alumnito. Desde los 4 meses. Sí. Muy bien. Eleazar, bienvenido a clases. Ataja el pedazo de tu hilo. Yo me llamo Eresmilda Mercedes Franco Paredes. Estoy iniciando acá con el curso en la escuelita. Soy nuevita.
Muy bien. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que está aprendiendo y qué te emociona? Y la cocina. Me gusta mucho la cocina y compartir experiencia con las compañeras que ya están hace rato acá. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es María del Rosario Acosta. Yo estoy acá con la hermana Clara ya hace 2 años y algo. Lo que más me apasiona es la cocina y las manualidades con el hilo. Pero en realidad el corte y confección también es un punto que me agrada mucho. Entonces, cuando conocí que estaba acá en la escuela, ya me metí luego porque son cosas que tanto me gustan y vine a compartir acá. Cuando yo entré estábamos como 3, 4 personas nomás y después ya vinieron las otras. Ya yo empecé a invitar así y después acá las compañeras también. Muy Estoy bien. muy agradecida con ellas. Gracias. Agarra tu pedazo de hilo. Eso. Muy bien. Yo me llamo Carolina Yeros y lo que más me gusta es la parte de cocina. Muy bien. Gracias, Carolina. Yo me llamo Fanny Pérez y estoy acá hace 1 año y me gusta cocinar y la parte de manualidades también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien falta, verdad? Sí, vamos a pasar aquí. Mi nombre es Evelyn Valdés de Arena. Yo recién estoy iniciando también y lo que más me gusta es cocinar y realizar las actividades de macramé. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿ven lo que estamos haciendo con el hilo? Estamos tejiendo. Y si uno suelta, mira, hicimos un lindo tejido. Y si uno suelta, se deshace, ¿verdad? Eso significa que en nuestra escuela, así como ustedes dijeron, cada uno se apoyan entre sí. Comparten experiencia, comparten receta y comparten también la alegría de vivir, ¿verdad? Seguramente también traen esa alegría, el entusiasmo de llevar una nueva receta para compartir con la familia, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora vamos a cortar aquí para volver dentro de un rato en la segunda parte. Estamos de vuelta con ustedes en este segundo bloque de nuestra programación Camino de Santidad en Ñandillarañé. Y bueno, yo estoy con las alumnas de la Escuela Santa Marta. Muy bien, ahora le voy a hacer una pregunta. Así, ¿cómo se sienten ustedes en esta escuela después de venir aquí, después de haber pasado un tiempo? ¿Cómo se sienten al descubrir que podían tejer, que podían hacer otro tipo de comida? Seguramente que sí saben cocinar, ¿verdad? Pero esas nuevas recetas que descubrieron, ¿cómo se sienten ustedes como persona? Cualquiera pueden agarrar el micrófono y responder. Y la verdad que nos sentimos muy bien todas porque es un compartir demasiado lindo, porque también de acá llevamos nuevas recetas para nuestros hogares y nos sentimos súper agradecidas y satisfechas con la hermana Clara. Bien, ahora que decís hermana Clara, bueno, la hermana Clara es la nueva maestra desde 2022, porque en el 2021 falleció nuestra querida hermana Bonifacia, quien llevaba adelante esta escuelita. Entonces la hermana Clara viene jueves y viernes para dar la clase. Y los fines de semana, de sábado y domingo, ella está trabajando en el IPS como psicóloga. Ustedes saben también eso, ¿verdad? Sí.
Muy bien, entonces, ¿alguien más quiere hablar de esa experiencia de la escuela? ¿Qué hecho ha cambiado en la vida de ustedes? Y en mi caso, por ejemplo, así como dice la compañera, hay cosas que yo no sabía del todo. Vine a aprender acá con la hermana Clara y a la vez ella nos da el apoyo personal que necesitamos en el sentido que nos estaba contando que es psicóloga, que todos necesitamos, era porque en el hogar uno no sabe cómo está y cuando venimos acá nos sentimos tan liberadas al que ella preguntarnos cómo estábamos en nuestra casa. Ella siempre nos hace esas preguntas y nosotros nos liberamos con ella. Así, y entre todas las cosas que aprendemos también aprendemos con ella a crecer como persona. Qué lindo. Y espiritualmente. Y yo me siento bien al compartir con las compañeras y también aprendo muchas cosas con la hermana Clara. Es una buena persona y siempre nos apoya en todo. En todo. Muy bien. Y ahora en la casa, cuando ustedes regresan o algo nuevo que les gustó mucho aprender, ¿ustedes comparten con la familia? Sí. Bueno, ahora alguien puede hablar eso. Derene, a ver. En realidad yo, por ejemplo, voy a compartir con mi familia las recetas nuevas que voy aprendiendo, ya que mi mamá también cocina y entonces yo me voy a tutorearle también con las recetas que aprendo acá. Y así descubrimos nuevas recetas, ya también habilidades de crochet y manualidades en general. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que es la parte de manualidad, entonces voy potenciando también. Y la hermana Clara también, que siempre nos enseña a tener paciencia y a ser constante también, porque a veces no nos sale o realmente dificulta demasiado al iniciar, y entonces ella, por ejemplo, con su carisma y su paciencia nos da esa voluntad para volver y para seguir adelante e ir aprendiendo también. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta de cómo se sienten al compartir con la familia la receta de comida o hacen aquí la comida y llevan y comparten? Sí, nosotros hacemos acá la receta que la profesora nos pide, traemos cada una un poquito de lo que lleva la receta, de los ingredientes. Preparamos todo acá y también probamos, hacemos grupos, este grupo hace de una forma, el otro de otra forma y después nos puntuamos. Nos autopuntuamos nosotros así para poder aprender mejor. Y en mi caso sí, en casa llevo cosas nuevas. Tal vez hacía, pero no tenía las técnicas. Y el que más me gustó acá aprender fue el macramé. Macramé. Sí, porque mi debilidad es el crochet. Ese sí yo sé hacer. Pero el macramé aprendí acá con la hermana y tanto me gusta. Qué bien. Esto es el crochet, ¿verdad? Sí. Esto. Sí, esas son las cosas. Aquí tenemos. Esto se llama crochet. Sí. Acá tiene algún Ese es mi ejemplo trabajo. Este es tu trabajo, Sí, mira, oh, qué belleza. El mantel también es mi trabajo. El mantel, oh. ¿Y cuál es el trabajo en macramé? El macramé son las carteras. Las carteras. Puedo traer, mira, un poco este trabajo. Todas las carteras. Qué belleza. Y El rosario. El rosario. Ya estamos usando los rosarios. Esto es trabajo El macramé. en macramé. Sí. Qué belleza. Mira un poco. Y realmente, ¿cómo se sienten al mirar un trabajo así hecho? Satisfactorio. ¿Verdad? Un sueño hecho realidad, porque Yo pude hacer esto y Sí. con gusto uno presenta su trabajo. ¿Verdad que da gusto? sí, porque en mi caso, por ejemplo, yo veía y decía cómo se hace esto, ¿verdad? Porque no es crochet, no es nada, ¿verdad? No es crochet, no es... Y sino entonces, que viniendo acá, vine esto a se aprender. hace sin hilo, sin aguja, sin aguja quiero decir. Puro mano, dedos. ¿De esto qué se va a hacer? El bolso. Esto se va a está- ser, sí. esto va a ser el bolso. Sí, se está empezando. Así inicia. Sí, Mira, así qué inicia. belleza. Pero la paciencia que tenés que tener es impresionante porque... Y también tenés que usar la cabeza, La concentración. la concentración, memorización, porque si
te equivocas un punto o un pasito, entonces ahí ya tenés que desatar todo. Desatar todo. Desatar todo. Desatar sonriendo. Y claro, nada de protesta. Porque yo pensé que este era peluca. Muy bien, mire qué belleza. Esto es lo que hacen aquí nuestras alumnas de la escuela Santa Marta. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Estamos de vuelta con ustedes compartiendo desde la escuela Santa Marta. Marta es que siempre trabaja, ella no puede parar. Por eso estas mujeres guapas que están viniendo a la escuela para aprender a cocinar bien, a tejer, a hacer para su ropa, para su propia ropa. También hacen pulseritas, adornan bolígrafos, bombillas, guampas, hacen bufandas, joyas también, hacen así tipo collarcito. Usted, señora, ¿puede presentar rápidamente lo que es el trabajo de ustedes al agarrar el micrófono? Y Sí. pueden mostrar allá para la gente que ven, ¿verdad? Sí. Los trabajos de ustedes. Sí, acá tenemos los trabajos que hicimos con las compañeras, que son el crochet, están el macramé, los bolsos, las cartucheras que son recicladas, porque se pone adentro, tiene suero, lo que era del suero, el cartucho del suero. Y después El están plástico el que- plástico. ya. Sí, el plástico del De la suero. botellita que se utiliza Exactamente. en el hospital. Sí. Muy bien. Y después están las pulseras de macramé, están los rosarios, varios tenemos, pero no vinieron todas las compañeras. Acá tenemos lo poquito que pudimos venir. Después tenemos el bolígrafo, las bombillas, tenemos los trapos decorados con crochet, tenemos la bufanda hecha a doble aguja y también los chalecos a crochet. Ven Así. ahí que tiene para el baño, para Corta colocar- papel higiénico. ¿De qué? Sí. De plástico, de la De la de botella, gaseosa. también es reciclado, sí. Muy bien, qué Hilo lindo. con botella reciclada. Ujú. Y acá los hilos no se echan a perder, todos No se echan a perder casi nada. No. Ni los plásticos. No. Porque también hacen flores. Hacemos. Esas flores, ¿qué es lo que lleva? ¿Cómo se puede hacer? Este lleva palito de asadito, como se le dice, de brocheta. Sí. Tienen alambre, los hilos, tiene guata adentro Guata. o algodón. Ah, Sí, está hecho a crochet. Este es un tulipán. tulipán. Sí. Y así tenemos varios trabajos. Hay compañeras que tienen más El mantel trabajo. también. fue- También. Se tejió. Sí, Ama- está a también. crochet, sí. Crochet también es. De mi labor. Muy bien. Sí. Ahí está. Excelente. Ahí están los trabajos de ustedes. Sí, de todas las Y de las compañeras. compañeras que no pudieron venir, ¿verdad? Sí. O ustedes nomás trajeron esto. Nosotras nomás Ah, prácticamente. ustedes, Sí. ellas seguramente tienen muchas otras cosas más. Porque cuando estamos todas con el trabajo, acá se llena y ponemos todo en el piso también para Ah, presentar. mira. Sí. Muy O sea que no bien. hay todo el espacio. Muy bien. Sí. Así que mucho trabajo ese fin de semana cuando viene la hermana. Sí, mucho trabajo. Bueno, ahora ustedes van a elegir una frase. Vamos a hablar un poco. Otra pregunta que tengo antes de ir a estas frases. ¿Cómo se sienten ustedes acá con las hermanas de la comunidad? ¿Cómo ustedes sienten la presencia de la Beata María de Jesús crucificado? ¿Reflejan la vida y obra de la hermana María Pekovic? Y ¿Hablan en la clase de la vida de nuestra madre fundadora? sí, nos suele contar la hermana Clara de cómo era la Beata, de su vida, con lo que pasó ella, y solemos tenerle muy presente a ella y también a la fundadora de nuestra institución Santa Marta. También solemos hacer oraciones pidiendo por su canonización. Y al respecto de las hermanas, sí que siempre tenemos ese acompañamiento de ellas
Nos sentimos súper felices luego al llegar acá, todas las preocupaciones, todo parece que se queda ahí en la ruta y acá ya es otra cosa, porque siempre estamos acompañadas por ellas y también sentimos mucho sus oraciones. Acá se siente paz cuando estamos. Sí, se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Muy bien. Bueno, entonces ahora ustedes cada una van a tomar una frase. Aquí tengo las frases de la Beata María Pekovic. ¿Alguien puede pasar todo para todos? Dejo una. Bueno, agarramos el micrófono y vamos a leer esa frase que hemos tomado. Anuncia mi nombre en toda la tierra. ¿Cómo vos te sentís con esa frase? Que tenemos que anunciar su nombre en toda la tierra. O sea, El nombre de la Beata María. De Dios. De Dios. El nombre de Dios. Sí. Anuncia mi nombre en toda la tierra. Es la frase que la madre fundadora siempre dice a sus hijas, anunciar el nombre de Dios en toda la tierra. Y esa es la tarea como cristianos, como cristianas que somos, ¿verdad? Bautizados y bautizadas, anunciar el nombre de Dios. Y también como este programa se llama Camino de Santidad, ¿cómo vamos a ser santos y santas si es que nosotros no hablamos de Dios? Bueno, pasamos el micrófono. Quiero seguir orando a ejemplo de Jesucristo y María. Quiero hacerlo todo por tu amor y tu gloria. Muy bien, ¿y cómo te sentí con esa frase? Y siento que me está diciendo que tengo que hacer por Él, tengo que hacer Él conocer lo que es Jesucristo y la Virgen María, y por amor a ellos, ¿verdad? Como católica que soy también. Al inicio que decía tu frase. Sí, dice quiero seguir orando. Quiero seguir orando. Sí. ¿Después? Quiero seguir orando a ejemplo de Jesús y María. De Jesús. Qué lindo. A ejemplo de Jesús y María. Sí. Y cuesta un poquito, ¿verdad? Ser justo así como Jesús y María, pero como le digo siempre a la hermana, hay que procurar siempre. Hay que procurar, hay que hacer. Hay que hacer, ¿verdad? Hay que hacer. Porque y preguntar lo que uno si vamos sabe. A pensar de la dificultad siempre va a haber, sí. Pero uno a Dios siempre en primer lugar. Dios en primer lugar y si Dios está en primer lugar en nuestra vida, después las dificultades se dispersan cuando Él está con nosotros. ¿Y cómo vamos a dejar que entre abriéndole nuestro corazón? Muy bien, aquí vamos a la compañera. Preparar nuestro cielo con obras de misericordia. ¡Qué belleza! Preparar nuestro cielo con obras de misericordia. ¿Qué obra de misericordia realizás vos? A visitar a los enfermos. Muy bien, a visitar a los enfermos. Las obras de misericordia son 7 corporales y 7 espirituales. Muy bien. Y ella hace la visita a los enfermos. Es algo muy importante. A ver. Seguir a Cristo. Escuchar a Cristo, humillarse en Cristo, sufrir silenciosamente en Cristo, arder en Cristo, perdonar en Cristo, amar en Cristo, sacrificarse en Cristo. ¡Qué bella frase! ¿Ahí qué te dice? ¿Que tu centro tiene que ser? ¿Quién? Cristo. Porque todo en Cristo. Imagínense, si todas las cosas que hacemos en Cristo, excelentemente vamos a realizar. Perdonar en Cristo, arder en Cristo, sufrir en Cristo, perdonar en Cristo. Si pensamos, parece que no nos vamos a pelear nunca con nadie, ¿verdad? Sí. Pero también a veces tenemos que pelear en Cristo. Porque también hay momentos en que uno tiene que enseñar al otro. Eso no significa pelear, pero muchas veces la gente malentiende y dice, se pelea conmigo por esto. No es para eso, sino para enseñar. Muchas veces uno llama la atención a los hijos, por ejemplo. Eso no es pelear, sino que eso es educar, pero que muchas veces necesita un poco subir la voz,
o darle una palmadita por la colita, como se dice. A ver, pasa la compañera. Nuestra misión es ser manos extendidas de la Divina Misericordia. Eso dice la madre fundadora. Ustedes con nosotras son las manos extendidas de la Divina Misericordia. Porque nosotras somos hijas de la misericordia. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Hacer obra de caridad, misericordia, quiere decir, Dios es el único misericordioso y ese es parte de Dios, la misericordia. ¿Y qué es lo que significa la palabra misericordia? Que Dios pone su corazón en nuestra miseria. Eso es lo que quiere decir. Dios nos mira con amor a pesar de que nosotros somos miserables, pecadora. Él ahí está con amor con cada uno de nosotros. Así también nosotras somos, como dice, manos extendidas. Sí. Manos extendidas de la Divina Misericordia. De la Divina Misericordia. Muy bien, vamos a ir terminando. Decir la frase para ir terminando nuestro encuentro. Hijas mías, sean misericordiosas como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Muy bien, ya sabemos que eso significa, porque así mismo dice en la Biblia, ¿verdad? Ser misericordioso como es nuestro Padre, o ser santo como es nuestro Padre del cielo, dice Jesús. Así que a procurar a ser santos, santas. No es suficiente dar el catecismo, el devocionario o un libro, sino se les debe explicar con ejemplos. Muy bien, eso ustedes seguramente aprenden de la hermana Clara, porque ella cuando nos enseña, te dice hasta los mínimos ejemplos para que podamos entender, ¿verdad? Con mucho ejemplo, y ustedes que tienen hijos, acá, ¿quiénes son las que tienen hijos ya? Muy bien. Son 2 nomás las que no tienen hijos todavía. 3 yo tampoco, pero tengo muchos hijos espirituales. Acá tengo muchas hijas e hijos espirituales también. Fueron todo el pueblo. Pero bueno, entonces vamos a terminar nuestro encuentro. Agradecer al Señor por este hermoso día que nos regala, por este momento de compartir con ustedes, de dar a conocer a la gente las obras que realizan nuestras hermanas aquí en este pueblo de Cuclú, que una de las obras es esta escuelita que funciona aquí. Son muchas las personas que quieren venir, pero muchas veces no pueden del trabajo que tienen y también que queda lejos. Acá no hay bus interno, tiene que venir a pie, a moto o no sé cómo, ¿verdad? Pero caminando sí o sí. Entonces, dar gracias a Dios. Y cada una vamos a rezar esta oración a la Beata María Pekovic, que también le voy a pedir que recen cada vez que van a hacer su encuentro al inicio y al final por su pronta canonización. Yo le voy a dejar ese encargo y en su casa también lleven para que puedan rezar en la familia y así dar a conocer a la Beata María Pekovic, porque yo creo que muy pocos se le conocen aquí a la Beata. Y si ustedes, como dice esa última frase, ser mano extendida de ella, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso. Ustedes son nuestra extensión. Si ustedes reciben esta enseñanza, lleven a sus hijos, a sus primas, a su cuñado, a su otra familia, a la familia de sus esposos. Háganle llegar, ¿verdad? Háganle llegar y rezar y pedir la gracia que necesitan porque a ella le falta un milagro para ser santa. Y vamos a pedir por todos nuestros obispos, sacerdotes, por el obispo Celestino, que es de esta diócesis, y por todos los sacerdotes que trabajan en esta diócesis y los que vienen también a celebrar la Santa Misa en esta parroquia. Juntas y juntos con todo lo que ve nuestra programación. Oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva la Beata María Pekovic! ¡Viva! Gracias.